Laura estaba en casa, preparando una cena especial para su esposo, Felipe. Tenían planes para una noche tranquila después de una semana agitada, y ella quería sorprenderlo con una receta especial. Cuando Felipe llegó a casa, le sonrió como siempre, pero había algo diferente en su mirada. Hoy invité a 2 amigos a cenar, dijo Felipe de manera casual mientras colgaba su abrigo. Laura se quedó congelada por un momento, sin entender completamente lo que acababa de escuchar. Felipe no solía invitar a personas sin previo aviso, especialmente a su casa, sin consultarle primero. ¿Amigos? ¿De dónde?, preguntó Laura, tratando de disimular su sorpresa. Son chicos nuevos en la ciudad, y pensé que sería bueno hacerlos sentir bienvenidos. Son buenos tipos, te lo prometo, explicó él, pero Laura no podía evitar sentir una leve incomodidad. A poco tiempo de la cena, el timbre sonó. Laura fue a abrir la puerta y se encontró con 2 hombres jóvenes, altos, de piel negra, que sonrieron amablemente al verla. El primero, de nombre Darren, tenía una risa contagiosa y una energía vibrante, mientras que el segundo, Malik, parecía más tranquilo pero con una presencia enigmática. Invitó a ambos a entrar, aunque con algo de nerviosismo. La noche comenzó de manera amable, con los chicos comentando sobre la comida y preguntando sobre los detalles de la vida de Laura y Felipe. Al principio, todo parecía normal, pero conforme avanzaba la conversación, Laura comenzó a sentir que había algo peculiar en ellos. Había algo en sus gestos y miradas que la dejaba inquieta. En un momento, mientras compartían una copa de vino, Darren hizo una pregunta que la desconcertó completamente: ¿alguna vez te has sentido realmente feliz, Laura? Su tono no era de simple curiosidad, sino de una insinuación profunda. Antes de que pudiera responder, Malik intervino: lo que Darren quiere decir es, ¿te has preguntado si realmente conoces a tu esposo? Laura sintió un nudo en el estómago. Su mente comenzó a girar, preguntándose si algo más estaba ocurriendo detrás de las sonrisas y la conversación relajada. Felipe parecía completamente a gusto, sin notar el cambio en el ambiente. La velada continuó, pero Laura se dio cuenta de que no podía dejar de pensar en lo que acaban de decir. A medida que la noche avanzaba, Laura comenzó a sentir que las preguntas de Darren y Malik no eran simples curiosidades, sino que estaban insinuando algo mucho más grande, algo relacionado con su matrimonio, su vida, algo que Felipe no le había contado. Finalmente, después de una tensa cena llena de comentarios ambiguos y miradas extrañas, los 2 hombres se levantaron para irse. Gracias por la invitación, dijo Darren, pero la forma en que lo dijo no sonaba como una despedida cualquiera. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Laura miró a Felipe, que seguía sonriendo. ¿Sabes algo de ellos que no me hayas contado?, preguntó, su voz temblorosa. Felipe la miró por un momento, y luego sonrió. Nada que debas preocupar, solo son viejos amigos. Nos conocemos desde hace tiempo. Pero algo en su tono le dio a Laura la sensación de que no todo era tan simple como parecía. A la mañana siguiente, Laura no podía dejar de pensar en lo ocurrido. Los gestos de Darren y Malik seguían rondando en su mente. Aunque la cena había terminado sin incidentes, la conversación con los chicos le dejó una sensación de inquietud que no lograba entender. Felipe, por su parte, parecía haber olvidado el extraño ambiente de la noche anterior. Mientras desayunaban juntos, él hablaba de sus planes para el fin de semana, como si nada hubiera sucedido. ¿Te gustaría ir al cine esta tarde?, le preguntó Felipe, sonriendo con su tono habitual. Laura sonrió, pero su mente seguía ocupada. Felipe, ¿quiénes son realmente Darren y Malik?, le preguntó suavemente, mientras levantaba la mirada. Nunca me habías hablado de ellos antes. Felipe la miró, sorprendido por la pregunta. ¿Qué quieres decir con eso? Son solo amigos, de verdad. No hay nada raro. A pesar de las palabras de Felipe, Laura no pudo evitar sentir que algo no cuadraba. En su interior, sentía que había algo más detrás de esos misteriosos jóvenes. Y, lo que era más desconcertante, la forma en que Felipe parecía tan tranquilo, casi como si hubiera algo que no quería compartir. Esa tarde, Laura decidió dar un paseo sola.
Quería despejar su mente y tratar de comprender lo que sentía. Mientras caminaba por el parque cercano a su casa, vio a Darren y Malik, sentados en una banca, como si estuvieran esperándola. Al principio, Laura dudó si acercarse, pero algo la impulsó a hacerlo. Se acercó a ellos con cautela, saludándolos con una sonrisa. Los dos chicos la miraron y sonrieron con amabilidad. «Hola, Laura», dijo Malik, su voz suave pero con una cierta profundidad que la hizo sentir incómoda. «Nos alegra verte. ¿Cómo te sientes después de anoche?» Laura se sorprendió por la pregunta, pero decidió responder. «Estoy bien, solo, me quedé pensando en algo. Porque me preguntaron cosas tan personales durante la cena». Darren, con su energía característica, rió suavemente. «Solo queríamos conocer más sobre ti, Laura. La vida puede ser más compleja de lo que parece, ¿verdad?» Malik asintió, pero su mirada parecía más seria. «A veces, las respuestas están justo frente a nosotros, pero no las vemos hasta que alguien nos ayuda a abrir los ojos». Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué querían decir con eso? ¿Estaban insinuando algo sobre su relación con Felipe? No sabía si debía sentirse molesta o asustada, pero algo dentro de ella le decía que debía prestar atención. «¿Qué intentan decir con todo esto?», preguntó finalmente, sin poder ocultar la preocupación en su voz. Darren se levantó y sonrió. «No te preocupes, Laura. Solo sigue tu instinto. A veces, el futuro se revela de maneras inesperadas». Malik la miró por un momento, como si pudiera ver dentro de ella, antes de decir, «Solo recuerda, todo en la vida es una lección. Tú eres la que decide hacia dónde va». Con esas palabras, los dos chicos se despidieron y se fueron caminando por el parque, dejándola sola con sus pensamientos. Laura regresó a casa con el corazón acelerado, sin saber qué hacer con la sensación de que algo en su vida estaba a punto de cambiar. ¿Serían esos chicos simplemente un par de extraños, o había algo más en juego aquí? ¿Y Felipe? ¿Realmente sabía lo que estaba sucediendo? La cena que había comenzado como una simple reunión se estaba convirtiendo en algo mucho más complicado, y Laura tenía la sensación de que pronto se vería obligada a enfrentar algo que jamás había esperado. Los días pasaron, pero la sensación de inquietud que había comenzado en la noche de la cena no desaparecía. Laura no podía dejar de pensar en las palabras de Darren y Malik. Todo en la vida es una lección. Esas palabras parecían resonar en su mente a cada momento, como si fueran una advertencia, o quizás una invitación a ver algo que había estado ignorando. Felipe, sin embargo, parecía ajeno a cualquier cambio. La relación entre ellos continuaba como siempre, con sus charlas sobre el trabajo, los planes para el futuro, y la rutina diaria. Pero Laura sentía que había algo más debajo de la superficie, algo que se estaba escondiendo en las sombras, esperando ser descubierto. Una tarde, mientras Felipe estaba en una reunión de trabajo, Laura decidió hacer algo que no había hecho antes, revisar el teléfono de su esposo. No lo hacía por desconfianza, sino por la necesidad de entender lo que estaba pasando, de encontrar alguna pista que explicara la extraña sensación que le invadía. En su mente, se repetía la misma pregunta, ¿qué me están ocultando? Al principio, todo parecía normal. Fotos, mensajes del trabajo, notificaciones de redes sociales, pero entonces algo la detuvo. Encontró una conversación en un chat de texto con un número desconocido, fechado en la noche de la cena. Los mensajes eran breves pero cargados de tensión. «Felipe, lo haré. Es solo cuestión de tiempo. Número desconocido, asegúrate de que ya no sospeche nada. El plan está en marcha». Laura sintió como si el aire se hubiera escapado de sus pulmones. ¿Qué significaban esos mensajes? ¿Estaba Felipe involucrado en algo más de lo que había imaginado? Y más importante aún, ¿quién era esa persona con la que estaba hablando? En ese momento, Laura decidió que tenía que confrontarlo. No podía seguir ignorando lo que había encontrado. En cuanto Felipe regresó a casa, ella lo esperó en el salón, con el teléfono en sus manos. «Felipe, necesito que me expliques algo», dijo con voz firme, aunque el nudo en su estómago no la dejaba respirar con normalidad. «Felipe,
Al verla tan seria, se acercó rápidamente. ¿Qué pasa, cariño? ¿Te ocurre algo? Laura le mostró el teléfono sin decir palabra, dejándole leer los mensajes por sí mismo. Felipe se quedó en silencio por un largo momento. Su rostro pasó de la sorpresa a una expresión que Laura no pudo identificar. Era una mezcla de miedo y frustración. Laura, esto no es lo que parece, comenzó, su voz algo temblorosa. No quería que lo supieras, pero... Laura lo interrumpió, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué es lo que no quería que supiera? ¿Quién es esa persona? ¿Qué está pasando entre nosotros? Felipe respiró hondo, tratando de calmarse. Son viejos amigos de la ciudad. Estábamos planeando algo, pero no quería involucrarte. No es algo malo, te lo prometo. Solo, estaba esperando el momento adecuado. Laura, sin embargo, no podía creer lo que escuchaba. ¿El momento adecuado para qué, Felipe? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué invitaron a esos chicos a nuestra casa? ¿Por qué no me dijiste que estaban en contacto contigo? Felipe la miró a los ojos, sus palabras ya fuera de control. Ellos no son solo amigos, Laura. Ellos tienen una manera de ver el mundo diferente. Creen que el destino no es algo que simplemente ocurre, sino algo que podemos moldear. Y yo, bueno, empecé a escuchar sus ideas. Me hicieron pensar que tal vez necesitamos hacer cambios grandes. Laura, confundida, no sabía cómo procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cambios grandes? ¿Qué significa eso? ¿Acaso estamos hablando de mi vida, de nuestra vida, como si fuera un experimento? Felipe bajó la cabeza, avergonzado. No es un experimento. Es solo que, ellos creen que las personas como nosotros, con vidas como la nuestra, tienen un destino distinto. Un destino que no hemos alcanzado. Y para llegar ahí, necesitamos tomar decisiones que no siempre se entienden, o se aceptan. Laura sentía que el suelo bajo sus pies temblaba. ¿Felipe estaba hablando de algo tan radical? ¿De cambiar su vida por completo, tal vez sin siquiera preguntarle? El pensamiento la aterraba. ¿Qué tipo de decisiones, Felipe?, preguntó, la voz casi rota. Felipe se acercó, buscando su mirada. Es algo que no quiero que nos divida, Laura. Pero los chicos quieren ayudarnos a abrir los ojos. A ver más allá de lo que conocemos. Quizás debas conocerlos mejor. Laura se quedó en silencio, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. ¿Qué hacer con todo esto? ¿Podía confiar en Felipe? ¿Y en estos misteriosos amigos que habían llegado a su vida? Laura no podía dejar de procesar lo que Felipe le había dicho. Estaba atrapada entre el amor que sentía por él y el miedo a lo que parecía ser una vida paralela que la había estado cultivando sin ella. Los cambios, las decisiones grandes que mencionaba, todo sonaba como una fantasía, un sueño que ella nunca había imaginado. Pero ahora, todo eso estaba invadiendo su realidad. ¿Y ahora qué, Felipe?, preguntó con voz baja, temerosa. ¿Quieres que me reúna con ellos? ¿Que forme parte de todo esto? Felipe parecía completamente desconcertado. No quiero presionarte, Laura. Solo quería que lo supieras porque todo está avanzando rápidamente. Darren y Malik, ellos creen que tenemos el poder de cambiar algo muy grande, algo dentro de nosotros. Pero no te quiero hacer parte de algo que te incomode. Pero Laura no podía dejar de pensar en la tensión que había sentido durante la cena con Darren y Malik. Esas preguntas incómodas, la sensación de que algo se ocultaba tras sus sonrisas. Lo que antes había sido solo una cena extraña ahora parecía una invitación a algo más profundo, más oscuro. La duda crecía en su interior. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba entenderlo todo, necesitaba enfrentarse a sus miedos. No podía dejar que esta historia tomara rumbos que no comprendía. Así que, con la mente clara pero el corazón lleno de incertidumbre, Laura tomó una decisión. A la noche siguiente, cuando Felipe salió para un encuentro de trabajo, Laura aprovechó para hacer una llamada.
Había decidido ir a la raíz del asunto y hablar directamente con Darren y Malik. Ella necesitaba respuestas. El teléfono sonó varias veces antes de que Malik respondiera con su tono tranquilo. Hola, Laura. ¿Qué tal? Estábamos esperando tu llamada. Laura se sintió un nudo en el estómago al escuchar su voz. Necesito saber más sobre todo esto. ¿Qué está pasando, Malik? ¿Qué quieren de Felipe y de mí? ¿Por qué todo esto parece tan extraño? Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Lo que pasa, Laura, es que hemos llegado a un punto en el que el destino de las personas no puede ser dejado al azar. Hemos estado observando, y creemos que tanto tú como Felipe tienen un potencial increíble que aún no han tocado. Pero para alcanzarlo, deben hacer algo que la mayoría no se atreve. ¿Hacer qué?, preguntó Laura, su voz cargada de angustia. ¿Qué quieren de nosotros? Darren, que se había unido a la llamada, intervino con un tono lleno de seguridad. Lo que buscamos, Laura, es la liberación. El verdadero poder solo lo tienen aquellos que están dispuestos a cambiar, a romper con las limitaciones que nos imponen. Nosotros no estamos aquí para controlarlos, estamos aquí para mostrarles que existe un camino más allá de la vida que conocen. El primer paso, el más difícil, es tomar una decisión. Laura se sentó, sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Decidir qué? ¿Qué clase de camino es este? No entiendo, ¿por qué no me has contado esto antes, Felipe? Malik respondió, suavemente, pero con una intensidad que le puso la piel de gallina. La decisión, Laura, es sencilla pero profunda. La verdadera pregunta es si estás dispuesta a caminar con nosotros, a ver lo que el resto del mundo no ve. Y si lo haces, todo cambiará para siempre. La llamada terminó abruptamente, dejándola sola con más preguntas que respuestas. Ahora, algo había quedado claro, la invitación que Felipe había aceptado, la cena que había compartido con esos extraños, no era solo una casualidad. Había algo más grande en juego, algo que no podía ignorar. Cuando Felipe regresó esa noche, Laura lo miró fijamente. He hablado con ellos, dijo con una voz tensa. Quiero que me expliques todo lo que está pasando. Felipe se quedó quieto, como si esperara este momento. Laura, lo siento. Todo lo que te he dicho es cierto. No sabía cómo explicarte esto sin asustarte, pero ellos tienen razón. Este es el camino que tenemos que seguir. Si decidimos abrirnos a esta verdad, nuestras vidas cambiarán para siempre, y todo lo que conocemos será diferente. ¿Y tú estás listo para eso?, preguntó Laura, sintiendo que la tensión entre ellos crecía. ¿Estás dispuesto a dejar que nuestras vidas cambien de esta forma, sin preguntarme ni darme una opción? Felipe la miró con tristeza, pero con una determinación que Laura no había visto antes. Lo estoy, Laura. Y te necesito a mi lado. Pero no puedo obligarte. Si no lo entiendes, no puedo forzarte a entrar en este mundo. Laura cerró los ojos, respirando profundamente. Todo lo que había conocido, todo lo que había querido, parecía desmoronarse frente a ella. ¿Cómo podía confiar en todo esto? ¿Era esto una oportunidad para crecer o solo un engaño disfrazado de algo más grande? Esa noche, mientras Felipe dormía, Laura se quedó despierta, mirando el techo, sumida en pensamientos. El futuro que Felipe le proponía era incierto, pero había una cosa que tenía clara: necesitaba tomar su propia decisión, y no dejar que otros decidieran por ella. El amanecer llegó con una sensación de pesadez en el aire. Laura no había dormido en toda la noche, demasiado inquieta para descansar. Los pensamientos sobre Darren, Malik y las palabras de Felipe la rondaban constantemente. Sabía que su vida había cambiado en solo unos días, pero aún no entendía cómo ni por qué. Por la mañana, mientras Felipe se preparaba para salir a trabajar, Laura lo observó en silencio. Él parecía confiado, incluso esperanzado, como si todo estuviera bajo control. Ella, en cambio, sentía que algo se desmoronaba dentro de ella. Felipe, comenzó con una voz que temblaba, no sé si puedo seguir con todo esto. Necesito entender qué es lo que realmente estás buscando, lo que nos estás pidiendo. Felipe la miró,
sus ojos reflejando una mezcla de preocupación y cansancio. Lo sé, Laura, y entiendo que esto te parece extraño. Pero es la única manera de que podamos alcanzar todo lo que hemos soñado. Esta oportunidad no es algo que se repita. Lo que Darren y Malik quieren mostrarte es algo único. Laura se levantó lentamente, sintiendo el peso de las palabras de Felipe. No sabía si confiaba plenamente en él, si podía aceptar esta nueva dirección en sus vidas. ¿Y si no quiero ser parte de esto? ¿Y si decido no seguirlo? Felipe dejó escapar un suspiro, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Entonces no tendrás que hacerlo, Laura. No quiero que sientas que te estoy forzando. Pero sé que, en el fondo, sabes que este es el camino para nosotros. Y si decides caminarlo, estaré a tu lado. Laura lo miró fijamente, buscando algo en su rostro que la tranquilizara, algo que le diera la certeza de que todo lo que decía era verdad. Pero no encontró respuestas en sus ojos. Lo único que vio fue su propia incertidumbre reflejada en él. Finalmente, después de un largo silencio, Laura sintió lentamente. Necesito un tiempo para pensar, Felipe. Un tiempo para estar sola, sin presiones. No puedo tomar una decisión así, de repente. Felipe aceptó su petición sin insistir más. Lo que necesites, Laura. Tómate el tiempo que quieras. Esa tarde, Laura decidió salir. No quería estar en casa, rodeada de las mismas cuatro paredes que la hacían sentirse atrapada. Salió a caminar sin rumbo fijo, dejando que sus pensamientos fluyeran sin control. Mientras caminaba por el parque, su mente seguía yendo de un lado a otro, entre la duda y el miedo. De repente, como si el destino hubiera intervenido, vio a Darren y Malik sentados en una banca, esperándola. No podía evitar sentir que los había estado buscando, que no podía escapar de ellos, sin importar cuánto lo intentara. Se acercó con pasos firmes, pero con el corazón latiendo rápido. «Hola, Laura», dijo Darren con su habitual sonrisa encantadora. «Sabíamos que vendrías. Has tomado tu tiempo para pensar, y eso es bueno». Malik la miró en silencio, su expresión seria pero tranquila. «No es fácil, lo sabemos. Este es un camino complicado, pero puede ser el comienzo de algo extraordinario». Laura se sentó frente a ellos, aún con dudas. «No estoy segura de lo que quiero, no sé si puedo seguir este camino que me están ofreciendo. ¿Cómo sé que esto no es solo un juego o una ilusión?». Darren se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con intensidad. «Porque lo que te ofrecemos es verdadero, Laura. Todo lo que has conocido hasta ahora es solo la punta del iceberg. Tú y Felipe tienen un propósito más grande, uno que ni siquiera han imaginado. Si lo rechazas, seguirás viviendo una vida limitada, sin saber lo que podrían ser. Pero si decides dar el paso, te mostraremos lo que es posible». Malik, con su voz profunda y calmada.